Buenas tardes, bienvenidos al primer pleno del año, pleno ordinario. Lo primero, decir un poco que además a sugerencia de Ángel del Partido Socialista, que en su momento pues lo propuso, y con motivo de la cesta que se entrega a los trabajadores se han incorporado a la misma botellas con el logotipo de Monarzarzal para todos los trabajadores municipales, y igualmente lo tendrán todos los concejales, con el objetivo de ir eliminando el plástico de la administración. Ese es el sentido. Hoy tienen ustedes la botella de plástico porque evidentemente hay que lavar la botella como es debido y poderla llenar. Nosotros, como ya lo sabíamos, pues el plástico queda eliminado de este pleno de momento. Al secretario no le ha advertido, no tiene agua, hoy pasa sed o tira de una botella que le he dejado ahí atrás. Dicho esto, pasamos a los diferentes puntos del orden del día. Hay que aprobar dos actas, si procede, que es la de la sesión de fecha 5 de diciembre y 18 de diciembre. Tiene la palabra el Partido Popular y vamos por orden. Si hay que hacer alguna alegación, me lo vais diciendo. Perdón, vecinos tienen la palabra. Partido Popular, ahora sí. Por nuestra parte tenemos unas puntualizaciones del acta del 5 de diciembre. En la página 13, cuando la intervención que hice yo al señor Martín sobre el aumento de robos en el municipio, sí que es verdad que nos contestó que este no es el ámbito donde quieren tratar estos temas. Es más, el señor alcalde dijo que llamando a la prudencia a todos los concejales, pero sí que nos gustaría que se puntualizase unas palabras que dije yo a continuación, diciendo, recordarles que los únicos que hablaron en el anterior pleno de datos en cuestión fue el concejal de Seguridad, que nos dio todos los datos de la gente que había de baja, de la gente que estaban en comisión de servicio, de la gente que estaba en prácticas. Yo solo hice hincapié a la noche de Nochevieja del año pasado, refiriéndome a la noche de Nochevieja del 2018. Por lo demás, el acta del 5 de diciembre, por nuestra parte, le aprobamos con esta indicación. Por otro lado, con respecto al acta del día 18 de diciembre, aparece que Santiago y Carlos no asisten a la sesión y sí que estuvieron los dos en ese caso. Por lo demás, nuestro voto es a favor. Ciudadanos. A favor. Partido Socialista. A favor. Monarzarzal Común. A favor. Vox. A favor. AEM. A favor. Muy bien, pues quedan aprobadas las actas con la salvedad que el Partido Popular ha hecho. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que son los informes de concejalías y alcaldía. Tiene la palabra Vicky. Hola, buenas tardes. Os informo que es el cuarto año que se va a hacer, siempre nos miramos, Fitur, se va a celebrar Fitur en este mes que estamos, es del 22 al 26. El día 22 vamos a participar a las 6 de la tarde en el stand de la Comunidad de Madrid, dentro de la planificación de sus actividades, dando a conocer la planificación de las rutas que se ha llevado a cabo con las audioguías. Es un proyecto pionero en la Comunidad de Madrid y se nos ha hecho un espacio para la presentación de las mismas. A la vez estamos participando en el stand de Adesgam. Arrancando el año 2020, vamos a llevar a cabo formación online, formación complementaria, siempre para mejorar los recursos de los desempleados y la mejora de empleo. Las áreas son informática, idiomas y gestión empresarial, así como los cursos básicos de búsqueda de empleo y aula digital. A su vez, tengo que dar a conocer que ya están los premiados del sorteo de Navidad de 2019. Se puede consultar en la página web del Ayuntamiento, así como en los edificios oficiales donde hay cartelería. Gracias a todos los comerciantes por haber participado, poner de su parte, y a los que han comprado en el comercio, favoreciendo el desarrollo y la dinamización económica. Gracias. Muchas gracias, Vicky. Juani, tienes la palabra.
Buenas tardes a todas y a todos. Informaros de las dos áreas de mayores y de bienestar social. De mayores, que el día 24 de enero se va a realizar una visita al Museo Arqueológico, organizada a través de la TAM. Y luego también el día 1 de febrero comienzan en el hogar de mayores. Ya tuvimos una experiencia en diciembre y fue bastante buena. Entonces se van a hacer bailes, va a haber baile en el hogar, como mínimo 2 veces al mes, en horario de 6:30 a 8:30 los sábados. Y luego también comentar que dentro del área de mayores se ha ampliado el grupo de gimnasia, que teníamos 3 grupos, se ha ampliado un grupo más ante la lista de espera y la demanda que había. Pues bueno, se ha visto la posibilidad de abrir otro grupo. Y en cuanto a bienestar social, comentar que este mes de enero comenzamos con las escuelas, con el proyecto de escuelas de familia, y que para esta primera escuela de familia la temática es autoestima para madres y padres, y se va a llevar a cabo en el día el día 28 de enero en el Colegio San Miguel. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juani. Gemma, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Yo suelo aprovechar para recordar que el domingo es la luminaria, que está todo el mundo invitado a las 8 de la noche a celebrar una fiesta tan especial del pueblo, que respeta nuestras tradiciones, donde bueno, es un momento de vecindad, de tomar un chocolate juntos y sobre todo de pasar un rato agradable. Gracias. Muchas gracias. Y por último, dejar constancia de que llegó una propuesta de declaración institucional, de declaración de emergencia climática, y por las dificultades, como ya explicó el secretario en el pleno anterior, lo que se ha hecho ha sido derivarlo hacia el Consejo de Participación Ciudadana de Medio Ambiente, y al mismo tiempo se está trabajando ya desde la concejalía en esa propuesta que llega desde varias asociaciones, con el fin de poder traer ese borrador al pleno y poder hacer la declaración en el próximo mes. Por ello, os digo que estéis atentos los portavoces de los partidos, porque desde la concejalía, una vez que esté ese borrador hecho a la medida de Monalzarzal con nuestra realidad, pues se irá pasando para, entre todos, ser capaces de hacer esa declaración importante de emergencia climática. No hay más informaciones, por lo tanto pasamos al tercer punto del orden del día, que es una moción que presenta el Grupo Popular relativa a las actuaciones de la Presidencia de Gobierno. Para ello tiene la palabra el Partido Popular. Moción que presenta el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Moralzarzal para solicitar al Congreso de los Diputados que se interpele al presidente del Gobierno sobre los acuerdos alcanzados con independentistas y populistas y se rechace la actuación de un presidente que ha pactado con aquellos que quieren acabar con el consenso constitucional y la igualdad de todos los españoles. Hacemos una exposición de motivos, como es bastante larga, si les parece, nos vamos a ir directamente a la propuesta de acuerdo. Propuesta de acuerdo. Instar al presidente del Gobierno a romper sus acuerdos con Esquerra y Bildu. Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que sus diputados, como legítimos representantes de todos los españoles, soliciten la comparecencia del señor Sánchez para ser interpelado sobre los siguientes aspectos. Si su afirmación de dejar atrás la judicialización del conflicto implica revertir políticamente las condenas que la justicia ha impuesto a los condenados por delito de sedición, entre otros, cuando en octubre del 2017 vulneraron la ley con el objetivo de romper nuestra nación. No actuar con toda la fuerza de la ley y la justicia españolas contra aquellos dirigentes políticos que, como Torra, ya han afirmado que desobedecerán las resoluciones judiciales y seguirán intentando lograr la independencia de Cataluña por cualquier vía. Si su afirmación de que la ley no basta supone abandonar la obligación de todo ciudadano, una obligación legal y moral que se amplifica en el caso de un cargo público, de denunciar delitos y comportamientos contrarios de la ley. Como
cómo podrá cumplir lo establecido en los artículos 1.2 y 92.1 de nuestra Constitución. La soberanía reside en el pueblo español y las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, cuando en su acuerdo con el PNV una parte de España ha decidido sobre las competencias, en este caso de tráfico, de otra autonomía, en este caso Navarra, y ha acordado con Esquerra una consulta a la ciudadanía de Cataluña, no a todos los españoles, para validar las medidas en que se materialicen los acuerdos a los que llegue la mesa bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Si cuando anunció un nuevo tiempo para España se debe a que su Gobierno pretende cambiar nuestra Constitución y, con ello, nuestro sistema político y los principios básicos de nuestra democracia, de manera subrepticia, sin seguir los cauces previstos en los artículos 166 y siguientes de nuestra Carta Magna y sin que puedan opinar todos los españoles. Si su afirmación de que se aplicará un cordón sanitario a las ideas y su intención de poner en marcha una estrategia nacional de lucha contra la desinformación significará un control por parte del Gobierno de los medios de comunicación, puesto que el señor Iglesias considera que la existencia de medios de comunicación privados ataca la libertad de expresión y la exclusión del debate de aquellos que discrepen del Gobierno. Si su intención de derogar la LOMCE lleva implícita la eliminación de la enseñanza concertada en nuestro país, tal y como el señor Iglesias ha propuesto en diversas ocasiones, y la supresión de la libertad de los padres, reconocida en la Constitución y avalada por diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, de elegir aquel modelo educativo que mejor se adapte a sus creencias y forma de vida. Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que sus diputados, como legítimos representantes de todos los españoles, presenten una moción para rechazar la actuación del presidente del Gobierno. Un presidente del Gobierno que ha pactado con aquellos partidos que buscan romper la unidad de España y acabar con la democracia y el Estado de Derecho vigentes en nuestro país. Y, por último, trasladar este acuerdo a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a la Comisión de Peticiones del Congreso en virtud del artículo 77 de la Constitución española. Perdón. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. El vecino Fórmula Zarzal participa. Pues buenas tardes. La verdad que llevamos diciéndolos muchos plenos. A Vecinos por Marzada participa, de verdad nos cuesta entender esta forma de hacer política. Lo llevamos diciendo desde hace 4 años y medio, donde vemos cómo se utilizan, pues en este caso los ayuntamientos, se utilizan los juzgados, se utilizan, pues eso, los pasquines, para hacer una forma de política y sobre todo hacer una forma de oposición. Nos parece atrevido cuanto menos, que una moción que habla de Constitución, que nombra la palabra Constitución en más de 10 ocasiones, una vez llamando la Constitución o más, Constitución de otra Carta Magna, realmente prácticamente desde el inicio tenga un carácter prácticamente anticonstitucional. Y lo que se plantea es algo anticonstitucional, ¿no? Es más, solamente leyendo, no la han leído, cosa que les agradecemos, porque era muy larga, pero bueno, quizás convendría también que algunos vecinos que no saben de qué estamos hablando hubieran podido escuchar. Pero prácticamente en el título de la moción se produce un insulto. O sea, ni siquiera cuando uno se refiere... Es una forma de hacer política, yo no digo... Pero desde luego cuando uno está hablando de instar... Creo que la palabra que utiliza es populismo e independentismo. Si buscamos en el diccionario la palabra populismo, sorprendentemente, pues tiene una definición muy chula que habla del arte, que creo que no es la que quiere utilizar aquí el Partido Popular, y la otra, que el único carácter que tiene es peyorativo, define el populismo como estrategia utilizada para conseguir el poder político que consiste en apelar a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular, frecuentemente mediante el uso de la retórica y la desinformación. Cuando en un título de una moción ya se está utilizando el insulto, desde luego casi todo lo que viene después pierde bastante sentido, y sobre todo cuando estamos hablando de democracia y cuando estamos hablando de un pleno municipal y de instar a un ayuntamiento a que digamos algo, ¿no? Esto es solo por el inicio, porque al final uno empieza, ¿no? Casi es de pequeño, no hace falta saber que algo que inicia con un insulto. Hacemos muchos programas de mediación y lo primero que decimos a los niños, ¿no? Quitar insulto, y después, pues a lo mejor si hubiéramos conseguido pasar del título sin insultar, hubiéramos podido avanzar un poquito más en la moción. Dicho esto, me va a venir muy bien ese populismo del que habla el Partido Popular en su introducción a la moción, porque me va a venir muy bien para hilar el resto de la explicación de esta moción. Esto es realmente lo que traen aquí hoy el Partido Popular.
Es populismo puro y duro, ¿no? Conseguir a través del miedo, de las emociones, que un país que se dice democrático, que en una moción donde se habla constantemente de Constitución, conseguir aquello que no se ha podido conseguir con los votos, ¿no? Lo primero que dice en el primer punto es instar al Gobierno a que rompa sus pactos. Los pactos es una herramienta democrática que nos hemos dado todos en esa Constitución que tanto nombramos, que se nos llena la boca de decirlo, pero debe ser que leemos solo una parte de ella o aquello que nos interesa. Nos guste o no, los resultados son legítimos. Y si no, estaríamos ante otra cosa. Estaríamos ante un golpe de Estado, pero estamos ante un resultado democrático que las urnas, nos guste o no los resultados, es lo que nos ha dado. Y esta democracia, en España, gobierna el que consigue una mayoría. Y el que consigue una mayoría produciendo sumas. Sabemos que no le gustan las sumas, o algunas. Porque esta suma, desde luego, en Mora Zarza no les gusta. No les gusta, desde luego, la que hay en el Estado de España. Pero sé que hay otras sumas que les gustan. La de Andalucía les gusta, la del Ayuntamiento de Madrid les gusta. O sea, que depende quién sume, pues gusta o no gusta. Al final lo que parece que nos cuesta respetar es eso que desde que somos chiquititos, casi desde la edad de estos pequeñitos que están por aquí, nos enseñan en el cole, que es que a veces uno vota y no sabe lo que uno quiere. Y cuando vota y no sabe lo que uno quiere, pues es que hay que aprender desde chiquititos a aceptar que el resultado no me gusta, pero no me queda otra que aceptarlo, porque eso es la democracia. Y eso empieza en muy chiquititos, ¿eh? Yo he sido profe muchos años y esto de educación infantil se trabaja. Y se trabaja la frustración, porque efectivamente crea frustración. No conseguir aquello que uno quería, pero no hay otros medios para conseguirlo. Si no consigo lo que quiero, no vale la técnica del pataleo o venir a utilizar los ayuntamientos para demostrar esto, ¿no? De hecho, en el artículo 6 de la Constitución, que voy a utilizarla y voy a hacer referencia ya que tanto se habla de ella, dice, solamente una parte que leen, ¿no? Pero dice otra parte, se garantiza la pluralidad a través de los partidos políticos que manifiestan la voluntad popular. Y la voluntad popular en España, gracias a Dios, se demuestra en las urnas. Ha habido diferentes elecciones, no una, sino varias, donde han dado la legitimidad a otros grupos políticos, en este caso no al Partido Popular. No ha habido mayorías absolutas, ya no hay mayorías absolutas, hay que aprender a leer la realidad ha cambiado y hay que aprender a manejar esta realidad. Y la realidad de los pactos existe. Y se trata de poner programas en común y gobernar a partir de ellos. Y utilizar otros medios como las manifestaciones, los pasquines, pues eso, en las puertas de las iglesias, los juzgados, pues es al final una forma irreal e inconstitucional de conseguir el poder. Eso es populismo también. Y seguimos con el populismo, porque al final si seguimos con la moción, será el tercero, cuarto, quinto pleno donde hablamos de Cataluña de nuevo, lo emotivo, lo emocional, el miedo, el susto para intentar llegar a decir que pues, esto no es legítimo lo que estamos viviendo. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, dejemos de verdad hacer conflicto demagógico, ¿no? Y de traer a estos plenos y de verdad pongamos... Hay una parte muy, muy larga de la moción donde hay un miedo atroz al diálogo y pues es que nuestra Constitución también lo dice. Nuestra Constitución en un montón de artículos, no lo voy a leer todos porque sea muy largo, pero en el artículo 2 pues efectivamente habla de la indisoluble, lo dicen ellos en su moción, indisoluble unidad de la nación española, pero también habla, si seguimos leyendo después de la coma, que después de las comas los artículos continúan, pues habla también de se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía, la nacionalidad, las regiones. O sea, que estamos en un punto donde efectivamente hay juicios en marcha y eso tendrá que seguir dentro del ordenamiento jurídico, pues todo su camino, pero no podemos olvidar que la política está ahí. Yo creo que tenemos históricamente una historia que nos debería de ser muy fresca, ¿no? Tenemos ahí el conflicto vasco, que sabemos todos que efectivamente se tuvieron que cumplir las penas, pero también ha habido diálogo y menos mal, ¿no? Y hemos conseguido acabar con él. Pues en Cataluña tiene que ocurrir lo mismo. Cataluña hereda una historia llena de con mucho signo político, donde pues ha habido una política, por llamarle de alguna manera, negativa, que ha hecho que estemos donde estamos y nos tenemos que avergonzar y llegar a otro lugar, ¿no? Que es el diálogo. No sé por qué tanto miedo al diálogo. Es que hay hasta odio, ¿no? Cuando se habla en esa parte de la moción, parece que poder dialogar, nadie va en contra del ordenamiento jurídico. Dentro del ordenamiento jurídico, pero hay vías de comunicación. Esperemos que los haya, ¿no? Si no, no sé dónde estaremos. Y luego otra parte muy importante de la moción es la falta de respeto absoluta a otros partidos políticos y a sus representantes. Es cierto que a todos nos pueden gustar más unos partidos, otros partidos nos pueden parecer peor, pero todos estos partidos políticos que se han metido a las elecciones están perfectamente legalizados y, por tanto, dentro del arco parlamentario. Y hemos hablado antes de los niños y lo infantil, ¿no? Pero es que la política no puede ser convertir de verdad todo en un ataque e insultar a los demás, ¿no? Para empezar el Partido Popular, desde mi punto de vista, y ahora que solo es desde mi punto de vista, no es el más idílico para dar lecciones de
lo que es ser legal o no. Es un partido político que ha sido condenado en los juzgados por financiación ilegal y por ir dopado a las elecciones. Y aún así les tenemos en el arco parlamentario, porque también nuestra Constitución dice en su artículo 25 pues, que todo el mundo tiene derecho a cumplir su pena y después, bueno, pues estamos en estas. No me parece el partido más fácil que nos dé elecciones. El resto de partidos, pues habrá gente que nos parezca que pues, a todos tenemos nuestras opiniones, pero al final son personas que están legalizadas, que han cumplido algunos de ellos sus penas y que están ahora mismo en otra vía luchando por sus derechos. Nos guste o no nos guste. Y luego está la libertad de expresión. Hay una parte muy importante donde se habla de todo lo que dijeron algunos. Hubiera estado bien, no solo hubo muchas declaraciones de verdad, en algún momento vergonzosas de muchos políticos que salieron a la tribuna y se detectan solo algunas, ¿no? Pues nos gusta o no nos gusta escucharlo, nuestra Constitución también habla, dentro del marco legal, de la libertad de expresión, en su artículo 20. Con lo cual también nuestra Constitución dice esto. Y es verdad que si en algún momento el Partido Popular o cualquier partido de la oposición entiende que se han incumplido las normas básicas y que nuestro Estado de Derecho podría condenar esas actitudes, que es porque son actitudes de odio, porque son actitudes contra la corona, pues no, eso está legal, esto ya lo tenemos regulado, pues denúncienlo. ¿No? Pero no es el Ayuntamiento de Moralzarzal el que tiene que ir a ver si esto lo denuncia o no lo denuncia. Tendrán que ser los partidos de la oposición que estaban allí los que tendrán que ver, y o sea, los jueces lo que decidan si en algún momento algún diputado se extralimitó en sus declaraciones y atentó contra alguien o contra algo. Y hablamos de justicia en otra parte de la... Como es una moción tan larga, pues pasa por muchos sitios, ¿no? Nos instan pues, a que la justicia sea independiente. Desde luego en esto sí que estamos de acuerdo, pero no ahora, desde hace 40 años. Y nuestra Constitución así lo recoge. Nuestra Constitución ya dice que los poderes tienen que ser independientes. Nunca ha venido ninguna, yo no he leído y he estado buscando, no he visto nunca una moción, ni en el Ayuntamiento de Moralzarzal, ni en ningún ayuntamiento de España, que hablara de esto. Y esto, pues mira, ahí nos hubiéramos encontrado a favor, ¿no? Porque efectivamente la justicia debe ser independiente. Y llegamos al final. Yo me imaginaba que si ahora un vecino de repente conecta con Facebook y nos ve aquí de nuevo, cuatro plenos o 5, hablando de emociones totalmente ajenas al Ayuntamiento de Moralzarzal, debe sentirse un poco engañado. Se tiene que sentir un poco engañado porque al final yo entiendo que el vecino de Moralzarzal en los últimos años ha votado muchas veces y vota al Ayuntamiento de Moralzarzal, vota a la Comunidad de Madrid, vota al Gobierno de España y vota al Gobierno de Europa. Y también se preguntará que por qué nos pasamos la vida discutiendo sobre cosas totalmente ajenas a Moralzarzal y no nos pasamos la vida discutiendo a nosotros, concretamente a concejales de este ayuntamiento y alcalde de este ayuntamiento, pues hablando de los problemas que nos afectan. Yo creo que esto cada vez más, a Vecinos por Moralzarzal participa, nos ayuda a entender que tiene sentido las configuraciones de vecinos, las asociaciones de vecinos que se presentan a las elecciones, porque al final nos damos cuenta de que hay muchos partidos que utilizan a los 8.130 municipios de España como voceros de políticas y en aquello que no hemos podido conseguir en las urnas presentamos mociones para venir aquí a discutir de una y otra vez sobre lo que nos dicen, ¿no?, nuestros hermanos mayores. Nosotros estamos aquí, no podemos votar desde luego a favor de esta moción, nos gustaría de verdad poder seguir hablando en nuestro pleno de Moralzarzal y dejar de debatir, ¿no?, estas mociones absolutamente, pues eso, en este caso ni siquiera constitucionales y que no afectan de una manera directa, ¿no?, a la vida de sino que son una forma de tomar posición de nuestros partidos mayores y quizás es alguno teníamos que estar en otros lugares, pero nosotros estamos aquí como concejales del Ayuntamiento de Moralzarzal. Así que nuestro voto no puede ser otro que en contra. Muchas gracias. Ciudadanos. Bueno, Ciudadanos es otro partido político que efectivamente tiene representación a nivel nacional y también trae mociones de este tipo al Ayuntamiento y a este Pleno. De hecho, hay una moción en este sentido que no ha llegado a tiempo para salir en este Pleno, que va un poco en relación con este tema. Pero al leer la moción del Partido Popular y leer la moción de nuestro grupo Ciudadanos, hay unas pequeñas diferencias, ¿no? Al final, el Partido Popular, en su moción, exige, ¿no?, la ruptura de un gobierno elegido democráticamente. Estamos de acuerdo en que no nos puede gustar los socios de gobierno ni el gobierno que nos ha tocado tener a partir de ahora y durante
no sé, iba a decir 4 años, pero no lo creo, pero durante el próximo tiempo. Lo que pasa es que yo creo que no podemos exigir esas rupturas de gobiernos elegidos democráticamente, esos pactos a los que se han llegado democráticamente, nos pueden gustar o no, ¿no? Nuestra moción iba en un sentido mucho más de instar, ¿no?, al Gobierno y a Pedro Sánchez el que no entre en realizar concesiones a estos grupos políticos con los que ha pactado y que realmente se hagan de conservar y de garantizar pues el respeto a la corona, el respeto a las instituciones, a la Constitución y que no, por supuesto, no traicione al resto de ciudadanos. Pero siempre instándole a, dentro de la legalidad y de la forma democrática en la que ha conseguido formar un gobierno. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo en exigir ni siquiera a todos los diputados del Parlamento a exigirles cómo deben, según nosotros pensemos que deben de actuar, que actúen, y menos a todos los grupos que presenten una moción, todos los grupos políticos del Parlamento, incluidos, cuando se dice todos, es todos. Entonces también deberían de presentar esas mociones los que están en el acuerdo de gobierno. Por lo tanto, nuestro voto en este sentido va a ser de abstención, nos vamos a abstener, pero creemos que el fondo puede ser correcto, pero que está mal enfocado, yo creo, por parte del Partido Popular. Nuestro voto será abstención. Muchas gracias. Partido Socialista. Pues como bien decía Gema, estamos otra vez en una moción pues que quizás no tiene que ver como la Zarzal, pero sí con la política general que forma parte de la vida de todos los ciudadanos, también de los de Molar Zarzal. El Partido Popular trae otra moción para intentar que discutamos dentro de su marco ideológico, lo cual viene bien porque se puede mostrar las diversas ideologías o los diversos pareceres de los grupos. Aquí, por ejemplo, Ciudadanos se ha expresado no a favor de las formas, pero el contenido parece que sí les ha parecido bien, no totalmente, pero sí se ve en otras mociones así ha sido. Y ya que entramos en ese marco de ideología y de propuesta, voy a entrar un minuto, no voy a analizar la moción paso a paso, porque no me parece una moción lo suficientemente bien escrita o seria para un debate político de calado, pero sí voy a hacer algunas puntualizaciones, porque tampoco está bien traer cosas que no son ciertas a un pleno municipal. A nosotros no nos gusta, por ejemplo, y ya lo explicamos en la moción de la Constitución, que cuando se utiliza la Constitución, que es un marco legal completo, es un cuerpo de leyes, un cuerpo de artículos que funciona entero, no funciona simplemente leyendo artículos por separado, la Constitución no funciona partiendo artículos por la mitad, que es, por ejemplo, aquí se expresa en la moción el artículo 2, se habla del artículo 2, pero solo se coge una parte. Bueno, yo les voy a leer el artículo 2 porque se les ha olvidado decir una de las partes más importantes de por qué estamos en este momento. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Hacían aquí un punto. Lo bueno de la Constitución es que el artículo 2 tiene una coma, que significa que la segunda parte del artículo también es importante. Y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades, regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Para que esto se pueda hacer, básicamente lo que hace falta es diálogo entre las autonomías y entre el Estado. No hay un derecho a la autonomía, no hay una solidaridad entre todas ellas, si primero no se cumple la primera parte de este artículo y segundo no hay solidaridad y no hay diálogo. Y es que parece ser que traen una moción como si nunca hubiesen dialogado o nunca hubiesen pactado con partidos nacionalistas. Y la verdad es que nunca ganó tanto el nacionalismo, por ejemplo, voy a entrar en algunos detalles, como con Aznar. Por ejemplo, en el pacto del Majestic
pues CiU, PNV y Coalición Canaria ganaron mucho. Ya no solo a nivel fiscal, pues por ejemplo el 33% de la recaudación del IRPF se cedió a la Generalitat, el 35% del IVA o el 40% de los impuestos especiales. El pacto del Majestic supuso que los Mossos d'Esquadra asumieran las competencias de materia de tráfico y, por ejemplo, se transfirieron algunas competencias desde la justicia, educación, agricultura, cultura, sanidad, empleo, puertos, medio ambiente, mediación de seguros y vivienda. Son muchos pactos a los que el Partido Popular ha llegado. No digo que esté mal, pero parece ser que se inaugurase una corriente de pactos y cesiones a los nacionalismos con este Gobierno, y la cuestión es que en la Constitución, para preservar el sentido de la Constitución, esas competencias tienen que ser transferidas. O, por ejemplo, en el año 93, UPN, que integraba al PP, y HB negociaron los presupuestos en Navarra. Más ejemplos, Aznar, por ejemplo, pactó con un denominado Movimiento de Liberación Vasco, que resultó ser ETA y en los años en los que todavía se estaban cometiendo asesinatos. Yo no critico el diálogo, critico que crean en la legitimidad de decir que los demás no pueden dialogar cuando vosotros o el Partido Popular ya lo ha hecho. Estos días en política he escuchado algunas palabras que a mí pues me han resultado curiosas, viniendo de alguien que sí que se ha jugado la vida en el País Vasco, como es Borja Semper. Le incomoda el clima de la confrontación permanente, en palabras literales, seguir hablando tanto de ETA como olvidar que la derrotamos. Lo que estamos haciendo no se puede llamar políticas en mayúsculas, no soy un bisoño, pero creo que la defensa de unas posiciones y la crítica es incompatible con la educación y el respeto. Y en esta moción lo que estamos viendo es que se va contra eso. Yo, si tuviera que cambiar esta moción y proponer una enmienda, lo que pasa que ya hemos visto que nuestro reglamento impide estas enmiendas, pues pediría precisamente respaldar las vías de diálogos iniciadas por el Gobierno con el fin de reconducir el conflicto político en Cataluña dentro de las relaciones propias entre las comunidades autónomas y el Estado y siempre dentro del marco jurídico establecido. Esta palabra no la han entendido bien y el marco jurídico es la Constitución, todas las leyes que después se han aprobado y, por ejemplo, los estatutos de autonomía, que parece ser que a veces cuando los votan los pueblos no les gustan y los recurren. Con este tipo de mociones se incentivan que los más exacerbados tengan opción a opinar en asuntos que a ellos les interesa y ahora seguramente haya más grupos que vayan en este sentido, pero también a que llegue a la calle expresiones de violencia, ataques a sedes de partidos y le están haciendo el juego realmente a la ultraderecha. Y esto sí es responsabilidad del PP. Y hasta aquí el marco de debate que nos han marcado con la moción el PP. Nosotros como Gobierno, y hablo como Partido Socialista, que aunque en Morazarzal somos una agrupación local, nos sentimos totalmente integrados en el proyecto de Pedro Sánchez, hacemos política social que significa cohesión. Esta misma semana, en el primer Consejo de Ministros, hemos aprobado, por ejemplo, la subida de las pensiones en un 0,9% a partir... estoy yo en posesión de la palabra, creo que es el presidente el que ordena el debate. Que ha hecho que 10 millones de españoles puedan verse mejoradas sus condiciones de vida, entre los cuales están los jubilados de Morazarzal. La política de los partidos grandes, como dice Gemma, también sirve para los vecinos de nuestro municipio. Como dijo Pedro Sánchez en el final de su discurso de investidura, lo que hace falta ahora es moderación y diálogo, que son las cosas que precisamente esta moción ponía en duda y que nosotros siempre vamos a llevar a cabo, la moderación y el diálogo. Votamos en contra. Muchas gracias. Ruego en la medida de lo posible que nos ciñamos a lo que es la moción, e incluso en el segundo turno de réplica, si es que lo existe. Morazarzal en Común. Bueno, lo primero, desear feliz año a que no hemos podido hasta hoy, a todos los concejales, a todos los grupos municipales, a los vecinos de Morazarzal y, bueno, pues eso, feliz año. Y quería empezar la intervención acerca de este pleno con una frase, y la frase es la siguiente: no me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie. Y creo que eso es bueno. Ojalá sucediesen más foros y ojalá cundiese el ejemplo.
2013, cuando era alcalde de Vitoria, Javier Maroto, que se lo dijo al concejal de Bildu, Antxon Belakortu, en una negociación de presupuestos. ¿Dónde nos lleva esta frase de un compañero suyo del Partido Popular? Estamos en un marco de negociación, estamos aquí para hacer política, están en el Consejo de Diputados para hacer política, y hacer política es llegar a acuerdos, es trabajar y dialogar con diferentes grupos parlamentarios para conformar gobiernos y llevar a cabo políticas que no son concesiones, sino que vienen previas de un debate, un diálogo y, efectivamente, diferentes puntos de vista en lo que entendemos los diferentes grupos que también estamos aquí presentes, en lo mejor para los españoles. Nosotros, desde luego, entendemos que lo que ha habido es un debate político entre diferentes grupos parlamentarios para construir un gobierno que saque a España del atolladero institucional en el que nos estábamos metiendo desde hace bastante tiempo. Y ese debate político se ha dado después de unas elecciones que han dado los resultados que han dado. Si los resultados hubiesen sido otros, la formación del gobierno hubiese sido diferente. Pero los resultados son los que son. En Madrid han sido lo que han sido y, efectivamente, no ha habido tanto empaque, por ejemplo, en llegar a acuerdos con la ultraderecha. Están ustedes gobernando con la ultraderecha en diferentes puntos del Estado. Y eso parece que no les solivianta, no les causa ningún tipo de estupor y no traen debates a este pleno, sino que legitiman efectivamente su presencia en las instituciones. Y a nosotros eso sí que efectivamente nos alarma. Pero no traemos mociones aquí para decir que hay que legalizar, que no pueden hablar. Bueno, han llegado ustedes a esos acuerdos, entendemos que los españoles y los madrileños tomarán nota de con quién llegan a acuerdos y lo tendrán en cuenta en las siguientes elecciones. Entendemos que será así. Nos llama la atención que presenta una moción con respecto a estos acuerdos de gobierno, pero en cambio no se asustan de lo que ha habido europarlamentarios, por ejemplo, que han dejado entrever la necesidad de que el ejército intervenga en la política española para hacer un elemento de corrección. ¿Eso no les alarma a ustedes? Porque yo creo que eso sí que es alarmante, mucho más de lo que pasó el otro día en el Congreso de los Diputados, que no es más que llegar a acuerdos políticos para la hora de conformar un gobierno. A la hora de leer la moción, la verdad, pasado el primer momento de estupor, no sabíamos si lo que pretendíamos era convertir a nuestro alcalde Juan Carlos en Don Pelayo y llevarle al Congreso de los Diputados a luchar por la unidad de España, que yo creo que en ningún momento se ha traído a debate en la formación de gobierno. Lo que se ha planteado es resolver conflictos políticos a través de soluciones políticas, cosa que, por cierto, además, ya hablamos en este pleno hace muy poquito tiempo, y donde además los diferentes grupos que conformamos el pleno del Ayuntamiento ya planteamos nuestra posición. Efectivamente, nosotros no tenemos nada que esconder, entendemos que efectivamente para solucionar los problemas políticos que tiene este país, que por cierto no son solo los problemas de identidad nacional de Cataluña, creemos que hay muchos problemas políticos en los que tenemos que hablar políticamente, y efectivamente habrá que establecer mesas, debates y acuerdos. Esos acuerdos todavía no sabemos cuáles han sido y ustedes ya están dando por sentado que la unidad de España ya está rota. Yo no sé quién ha firmado eso. Desde luego yo entiendo que en ningún momento estaba firmado ningún acuerdo. De hecho, lo que sí que se ha dejado claro es que los acuerdos que se iban a llegar iban a ser dentro del marco constitucional. ¿Dónde está el problema? ¿O estamos en contra del marco constitucional? Porque a mí hay una cosa que efectivamente yo creo que Ángel el grupo municipal del Partido Socialista lo ha comentado, y efectivamente yo creo que hay la tendencia siempre de estar hablando únicamente de una serie de artículos de la Constitución que además parten y trocean, que hablan siempre sobre la unidad de España. Que, repito, en ningún momento se está planteando encima de la mesa esa rotura de la unidad, que se vaya a romper la unidad de España. Pero evidentemente habrá que hablar con todos los grupos parlamentarios que efectivamente les han votado y que tienen legitimidad para expresar sus ideas. ¿O qué hacemos? ¿Les decimos que no se pueden presentar las elecciones? ¿Y qué hacemos? ¿Volvemos a tiempos tristes, pretéritos? ¿Qué hacemos? No se habla, no pueden hablar, no pueden llegar a acuerdos. ¿Qué hacemos con ellos? A nosotros, yo creo que este nuevo pacto de gobierno lo que va a posibilitar es poner encima
los artículos 128, el artículo 35, el artículo 47, el artículo 50 o el artículo 27 de la Constitución, que para nosotros sí que son muy importantes y que para nosotros efectivamente sí que han estado en el filo de la navaja de forma continuada en estos años. El hablar que toda la riqueza de este país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, debe estar subordinada al interés general. El que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión o oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Yo creo que eso es de las cosas que realmente afectan de forma transversal a los españoles y a las españolas, y de eso es de lo que hay que hablar. Y de eso yo creo que es lo que se ha planteado el nuevo Gobierno, que hay que hablar, que hay que tratar y que son los problemas que realmente hay que atajar. Nosotros, desde luego, entendemos que tener pactos con diferentes organizaciones políticas no son marcos cerrados donde no te puedes mover. Nosotros, por ejemplo, aquí en Moralzarzal, como bien podrán saber otros grupos municipales, llegamos a un acuerdo de gobierno con vecinos. Y ese pacto, en un momento dado, pues se rompió, porque entendimos que ese pacto de gobierno no cumplía las expectativas de las diferentes partes del gobierno, porque así son los pactos. Así son los pactos. Unas veces se llegan hasta el final, otras veces no, porque no se llegan a acuerdos, y eso puede pasar ahora. No sé qué es lo que va a pasar en el futuro gobierno. Nosotros estamos para crear estabilidad, para crear unas futuras políticas que beneficien a la mayoría de la población y de la clase trabajadora, y entendemos que así va a ser. Y en eso vamos a trabajar, desde luego, y esperemos que esos pactos duren y que sean beneficiosos para toda la población. Y hay una cosa que sí que me gustaría puntualizar con lo que has comentado, Gemma, y es el tema de los hermanos mayores, ¿no? O sea, yo creo que todos los que estamos aquí no tenemos... porque damos una cierta imagen siempre, ¿no?, de que recibimos órdenes en cascada y que estamos aquí los que pertenecemos a otras organizaciones políticas para obedecer a fe ciega a lo que nos dicen. Y, de verdad, yo creo que muchos de los que estáis en otros partidos, en los partidos locales, conocéis realmente el funcionamiento de organizaciones políticas de índole nacional y sabéis que no es así. Sabéis que no es así. Sabéis que nosotros tenemos debates, llegamos a acuerdos y, igual que yo entiendo que vosotros no os posicionáis con respecto a esta moción en base a lo que haya planteado Vecinos por Torrelodones, entiendo que no es así y entiendo que Vecinos por Torrelodones habrá tenido debates o que Biurrum habrá hecho lo que haya hecho o que es perfectamente lícito, pero entendemos que vosotros no planteáis la posición en la moción en base a lo que hace Vecinos por Torrelodones, sino en un debate propio, profundo, y os posicionéis en el pleno de Moralzarzal. Nosotros tampoco, nosotros defendemos nuestras posiciones en base a los debates que tenemos como organización local y a veces incluso planteamos críticas a nuestras organizaciones nacionales y las llevamos a cabo. O sea, quiero decir que la imagen que se crea de estructuras absolutamente jerarquizadas, que van de arriba abajo y que no, como que las organizaciones locales no tenemos capacidad de debate, de actuación sobre lo que plantean las organizaciones políticas a nivel nacional, creo que es un debate falso. Y lo he planteado muchas veces cuando, por ejemplo, otros partidos políticos hablaban de que, bueno, que están los de Moralzarzal y los de fuera. Y no es real, no es real. Y eso yo creo que estaría bien que no nos hiciésemos trampas al solitario en estos plenos. Vamos a votar, lógicamente, en contra de la moción, porque además, y refiriendo también a Gemma, yo creo que nos posicionáis, porque entiendo que cuando habléis de populistas, entiendo que os referís a Unidas Podemos, entiendo, pero tampoco lo tengo muy claro. Porque el Partido Popular, que critique de populistas a los demás, no sé, el Partido Popular es el que es. Nosotros somos Unidas Podemos. Y yo creo que, efectivamente, yo creo que es un mal empiece para llegar a acuerdo. Y, desde luego, es lo que nosotros pretendemos. No tener malos inicios para llegar a acuerdos con nadie en esta nueva etapa del Gobierno, del cual nosotros nos felicitamos, nos alegramos y que, desde luego, esperemos que traiga unos frutos importantes para la población de nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Vox. Estoy de acuerdo con que esto es un Estado democrático, ¿vale? Y debemos aceptar el resultado final, aunque no nos gusta absolutamente nada.
¿Y por qué no nos gusta? ¿Por qué no podemos estar de acuerdo con un presidente de gobierno que ha llegado a ser lo que es basándose en su pilar fundamental, que ya nos tiene acostumbrado, que es la mentira y el engaño? Naturalmente no me extraña que estén súper contentos de estar formando parte del gobierno, claro, pero ¿cómo lo han conseguido? Pues a base de mentir y engañar a todos los españoles. Pero que esto no lo digo yo, esto es tirar de hemeroteca hasta 24 horas antes de las elecciones, y esto es así. Quería añadir además, anexar si se puede a la moción del PP, dos puntos que creo que no están y que vienen de la moción de Ciudadanos, con su permiso, no ha llegado a tiempo, pero bueno. Y es instar al presidente de gobierno a que cumpla su promesa de recuperación de delito de referéndum ilegal, que nos dirá que sí, luego nos mentirá otra vez, y que no se realice concesiones a los grupos independentistas. Y desde luego desde Vox ofrecer todo nuestro apoyo y respeto al ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, que eso sí que forman parte de la base de nuestra Constitución y democracia. Y es cierto, hablando antes de que se hacía referencia al tema del tiembre de piernas, etcétera, que el Gobierno actual efectivamente no le tiembla tampoco las piernas para pactar y llegar a acuerdos con cualquier partido político a costa de lo que sea, ni tampoco le tiemblan las piernas para mentir descaradamente a todos los españoles. Nuestro voto, desde luego, es a favor. Quiero aclarar una cosa, Juan Antonio, el voto es a favor, pero con la moción tal cual la presenta el Partido Popular. Vale, perfecto. Dicho de esa manera, tú has hecho constar tu argumentación. Perfecto. Pain tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, me sumo a lo que ha dicho Iván, de felicitar el año a todos los asistentes, a los que nos están viendo por YouTube, y a la vez también pedirles disculpas, tanto a la gente que hoy presencia el Pleno como a los que nos ven, si es que nos siguen viendo. Porque hemos hablado de Morazarzal 5 minutos, llevamos 55 hablando de la moción que, a nuestro entender, como partido municipalista y transversales que somos, pero es algo que para algo está el Congreso. Pienso que a nosotros, los que estamos ahora mismo aquí, nos han votado la gente de Morazarzal para problemas de Morazarzal, soluciones de Morazarzal. Entiendo, pero no compartimos, aunque a Iván no le guste, que los partidos que tienen representación nacional, pues sí, porque esta moción se presenta en toda España, como otras veces los demás partidos la presentáis. Podemos estar de acuerdo en el fondo de muchas de las cosas que dice la moción, porque nosotros respetamos la Constitución, respetamos al jefe del Estado, pero, insistimos, no es el sitio, no es, vamos a decir, la forma de llegar a esto. Para eso tienen todos ustedes, y aquí menos 2 partidos municipalistas, tienen sus representantes en el Congreso, que son, en sus comisiones, aceptando o no lo que han decidido las urnas, pues instar al presidente del Gobierno y buscar ellos la manera de hacer una oposición, y si se los quieren quitar de en medio rápido, pues que lo hagan ellos. Repito, somos unos vecinos de Morazarzal que solo venimos a plantear temas sobre Morazarzal. De antemano nuestro voto va a ser de abstención, porque es fácil que la gente que ponga YouTube quiera ver soluciones y problemas de Morazarzal y que debatamos sobre cosas de Morazarzal, porque si quieren ver lo que hasta ahora hemos hecho en 55 minutos, pondrán la 1 o la 6ª. Es lo mismo. Entonces, repito, nuestro voto va a ser abstención. Muchas gracias, Juan. Disculpo a Marcia, no lo dije al principio del Pleno, que está enferma y está en cama sin poderse mover. Y la moción ha quedado de la siguiente manera, con los 5 votos de vecinos, sin sumar a Marcia. Hay 8 votos en contra, 5 votos a favor y 3 abstenciones, por lo tanto la moción no queda aprobada. No obstante, vamos a dar, si se necesita y si se requiere, un segundo turno para que nos podamos expresar todos en la medida que sea, sabiendo que la moción, a no ser que haya alguien que quiera modificar el voto, no queda aprobada. Tiene la palabra el Partido Popular. Por primera vez en democracia vamos a tener un gobierno de extrema izquierda en nuestro país, que además requiere el apoyo de independentistas y filoterroristas. El acuerdo firmado por Podemos y PSOE vuelve a las viejas recetas que han fracasado tanto en España como en todos esos países donde se han aplicado. Menos libertades, más impuestos, más gasto, más déficit. Ya sabemos que el PSOE no se caracteriza por la buena gestión económica, pero cuando además entra Podemos en la ecuación, los riesgos se multiplican. Este es el precio del apoyo de Podemos: inflación, endeudamiento
y plantar las semillas para la próxima recesión. Justo lo contrario de lo que hoy en día necesitamos. Aún nos falta por conocer cuál será el pago a los independentistas y al resto de fuerzas que han apoyado a Sánchez. Con todas las medidas perderemos competitividad y alimentarán la fábrica de crear parados. Por favor, desde mi grupo pediríamos que no se haga concesiones a los grupos independentistas, que lo único que quieren es romper la unidad de España y reprobar las palabras de Bildu en el debate de investidura contra el jefe del Estado, el rey Felipe VI. En ningún momento la presidenta de la Cámara, la señora Meritxell Batet, aplicó el artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados que le obliga a llamar al orden cuando se atacan a instituciones del Estado. Lamentamos el momento que atravesamos, en el que algunos de los poderes políticos están cuestionando pilares básicos en nuestra democracia. Por ir por partes con las intervenciones de las personas que aquí estamos, al grupo de vecinos y al grupo de PAIN, ustedes efectivamente están gobernando el municipio de Moralzarzal, pero no se les olvide que Moralzarzal es uno de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, que Moralzarzal es uno de los más de 8.000 municipios de toda España y que Moralzarzal no es un ente independiente, que pertenece a una comunidad autónoma, pertenece a un país y que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. De hecho, ustedes, en cuestiones relacionadas con medio ambiente, se hacen eco siempre de que, aunque sea un granito, siempre ayuda. Pero grano a grano se hace una montaña, pues en este tema también. Ahora nos vienen diciendo que esta moción es supramunicipal, que ellos son municipalistas, de verdad, pero Moralzarzal es un municipio que pertenece a España, como ya he dicho. Contestando a la señora Duque, el título de la moción sí que lo he leído, no la he leído toda entera porque era muy larga, no me hubiese importado leerla, pero el título de la moción sí que lo he leído, que decía que ahí empezábamos insultando. Un insulto lo utiliza el emisor con intención de lastimar. En ningún momento, por parte de nuestro grupo, hemos querido ofender a nadie. Por otra parte, contestando al grupo de Ciudadanos, cuanto menos nos choca su voto de abstención. No nos sorprende. Con ello, nos estamos dando cuenta de lo que les está costando mantener su sillón. Son capaces de ir en contra de todo, de su ideología, de su partido, a cambio de un sueldo. Era de esperar, lo suponíamos. Ustedes nos dicen que van en ese sentido, que tienen una moción que no ha llegado a tiempo y que lo que teníamos que haber hecho en todo momento era que su moción hablaba de instar. Les comento, nuestra moción en los 3 primeros puntos habla de instar, instar, instar. Y solo en el cuarto habla de trasladar el acuerdo a donde se tenga que trasladar. Por nuestra parte, no tengo más que decir. Gracias. Muchas gracias. Gemma, vecinos, tiene la palabra. Solo por alusiones y sin entrar mucho más, porque yo creo que ha quedado bastante clara nuestra postura, aunque quizás el Partido Popular no ha escuchado parte. Yo he acabado hablando de que éramos municipal, pero he hecho una exposición muy larga donde hemos recalcado nuestro compromiso en hacer cumplir la Constitución. Hemos hablado del diálogo como salida a esta situación que vivimos en España. Creo que hemos dicho muchas veces, como venimos preparados lo que vamos a decir, efectivamente siempre vamos a acabar diciendo que nos gustaría que tanto interés en los municipios, por ejemplo, se traduzca en que hablemos aquí de la financiación local, que es un tema de España, pero que nunca traemos, ¿no? O sea, al final, lo que nos parece es una utilización de los municipios. Y ahí continúo un poco con lo que los hermanos mayores. Yo creo que sí, que habrá instituciones y habrá partidos, y creo que los hay, lo confirmo, que tienen diálogo y discurso, pero es que hay otros que de verdad compramos lo que nos dan. Y aunque no le guste y no se sienta que en el título no insultan, yo creo que insultan. Lo hagan o no con intención, y seguramente no este grupo municipal, porque han copiado aquello que les han dado, ¿no? Pero al final, cuando uno empieza atacando, como si el que estuviera allí no fuera un compañero en el arco parlamentario, estamos insultando. Y la política, por desgracia, solo hay que ver un ratito. De hecho, yo creo que cualquier niño, adolescente, cualquier persona que ve un ratito, sin demasiada formación política, el debate, entendería que sí que se está insultando.
por unos y por otros. Se está insultando, eso es bastante claro. Y empezar una moción hablando de esto es insultar. O por lo menos yo me siento así. No sé de quién habla en populismo, que también en eso comparto lo que decía Iván, no sé muy bien a quién se refiere, pero sí que es un poco insulto. Y recalcar que al final cuando nosotros hablamos de que esto es moral zarzal, es porque no entendemos o no conseguimos entender por qué se nos insta a que nosotros hagamos preguntas, que instemos a los diputados a que hagan preguntas, pero si para eso están ustedes en oposición. El problema es que no han entendido lo que significa estar en oposición. Y es verdad, en los próximos 4 años, o lo que dure esta legislatura, esperemos que sean 4 años, pues ustedes tengan que hacer esa oposición. Y la oposición consiste en eso, en preguntar, pero no porque yo se lo pida. Si para eso ya se lo hemos pedido, ¿no? Ustedes son la oposición, y cuando a alguien le colocan en oposición, la tarea que tiene es la de control del gobierno. Y ver que todo lo que se vaya haciendo y todos los pactos que se vayan haciendo y todo lo que vayan respondiendo el gobierno actual, pues está dentro del marco legislativo, está claro. Ese es su trabajo, el suyo, no el del Ayuntamiento de Moralzarzal, el del Ayuntamiento de los diputados que forman parte del Gobierno de España, que para eso han sido elegidos, aunque les haya tocado estar en oposición, que es igual de importante. Gracias, Gemma. ¿Ciudadanos? Solo una cosita. No pretendo que entiendan el sentido de nuestro voto en este tipo de mociones. Muchas gracias. Sí, aunque directamente no nos ha citado, pero casi ha sido peor la segunda explicación que la moción. Dicen que no hicimos nada, que no se hizo nada cuando se atacó a una institución del Estado, como es la figura del jefe del Estado. La presidencia del Gobierno de España también es una institución del Estado y también hay que respetarla. Y esto se había hecho durante toda la transición y creo que fue en el año 93, cuando llegó Aznar, cuando se rompió esta tradición bastante honrosa de respetar al presidente del Gobierno. Y yo le pediría al Grupo Popular de Moralzarzal que trasladen a sus diputados en el Congreso que también hay que respetar los parlamentos. Un insulto al Parlamento y a la propia ciudadanía es no dejar hablar en un Parlamento, no dejar que se exprese la soberanía popular que allí estaba votada. Eso es un insulto a una institución que es el propio Parlamento. Y también decirle que se preocupen por quien quieren romper los acuerdos que están en la Constitución. Y aquí voy con el penúltimo grupo que ha intervenido. Cuando un grupo como Vox lleva en su programa la derogación del Estado de las autonomías, no es simplemente una propuesta política, es una propuesta que va en contra de la misma Constitución. Y si las paredes de fuera, que son la propia soberanía española, son muy importantes para un edificio, los muros de contención interiores, que son los estados de las autonomías, que son los que nos dan derechos, que son los que hacen que los ciudadanos puedan tener libremente educación, que puedan tener libremente sanidad, son las autonomías, también se preocupen de esos muros de contención del Estado, porque si se caen los muros de contención de las autonomías, también cae el Estado. Preocúpense un poco más de apoyarse en esos grupos que van en contra del sentido de la Constitución y dejen que solucionemos los problemas de los españoles. Gracias. Muchas gracias. Moralzarzal en Común. Yo me quería ir bastante rápido porque yo creo que ya hubo un poco de debate de lo que quiero hablar. Claro, primero, antes de nada, que lleguéis a una cena que os lo antes posible. Y bueno, creo que el debate está claro. Yo simplemente instar al Partido Popular, yo sí que les invito a que tengan debates nacionales. Yo sí que creo que es sano y es conveniente traer debates nacionales al Pleno de Moralzarzal. Yo creo que no es lo único, pero que también somos representantes del pueblo de Moralzarzal y que está bien que se debata. Yo no creo que efectivamente deba ser el eje de actuación de este Pleno, pero bueno, tenemos que hablar de todo, porque efectivamente Moralzarzal no es una isla alejada del resto del país, ¿no? O sea, hay problemas reales en los que tenemos que opinar y yo creo que nos tenemos que reflejar entre los vecinos y vecinas de Moralzarzal, ¿no? Lo que decimos, lo que opinamos y que ellos también se marquen una idea. Simplemente recordarles que están formando gobiernos con partidos políticos que piden la intervención del ejército a través de cargos institucionales para resolver los problemas políticos de este país.
Yo no sé si nos damos cuenta de la gravedad de semejantes declaraciones, que no, gracias a la democracia, no eran oídas en política en nuestro país desde hacía muchísimo tiempo, pero eso está pasando hoy en día. Y yo creo que eso sí que es indignante, de verdad, es indignante. Y yo creo que, sinceramente, si mirásemos cada uno en el interior de las organizaciones políticas a las que representamos, que yo creo que sí que tienen un tinte democrático, todas, sí que eso realmente indignaría a nuestra base social. El pedir la intervención del ejército para resolver los problemas políticos de su país, a los suyos y a los de todos los partidos políticos porque es que eso ha pasado y de verdad a mí eso sí que me parece indignante y eso sí que lo veo un motivo suficientemente sobrado para romper relaciones en gobiernos de nuestra comunidad y de nuestro país. Plantéenselo. Antes de pedir a los demás que cómo debemos llevar a cabo nuestros pactos y nuestros gobiernos, plantéense con quién están pactando ustedes y qué dicen los partidos con los que ustedes pactan. A ver si eso es grave o no es grave. Gracias. Muchas gracias. Vox. Pues sí, tienes razón, macho. En la intervención del ejército es mejor que ceder quizás todo lo que nos piden a costa de todos los demás, ¿no? Y ya está. O sea, y seguir mintiendo. Luego, lo de solucionar el problema de los españoles, pues no lo tengo yo tan claro. Cada vez que habéis estado en el gobierno, la verdad que esto se ha ido a pique. Entonces, si la solución viene ahora, por lo que estoy viendo, mal vamos. Y respecto a... Es cierto que a lo mejor no sé si es una moción que se debe presentar aquí en este ayuntamiento, el caso es que está presentada. A lo mejor hay que hacer filtro de mociones, no sé si eso es democrático o lógico o no, pero al estar hay que posicionarse, ¿vale? Entonces es simplemente eso, o sea, no sé si será el sitio para presentar la moción, pero de luego una vez presentada hay que posicionarse. Nada más. Muchas gracias. Paim. Simplemente por alusiones al Partido Popular. Sé dónde está Moralzarzal, los pueblos que hay en la comunidad, pero también sé que en este momento estoy representando a 357 personas de aquí de Moralzarzal, muy orgulloso, de distintas ideologías, y que lo que querían hoy ante esta moción era la abstención, por esas 357 personas de Moralzarzal, que nos han votado para eso, no para que nos metamos en problemas del Congreso, que son de distintas ideologías y tienen todos sus representantes en distintos grupos. Me gustaría que supieran casi todo el mundo lo variopinto que es este partido. Simplemente eso. Muy bien, pues queda suficientemente debatida la moción. Como digo, no se aprueba la misma. Y pasamos al cuarto y último punto del orden del día, que son ruegos y preguntas. Para ello tiene la palabra el Partido Popular. Con su permiso, paso la palabra a mi compañera Bea. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Nos gustaría conocer el motivo por el cual se ha cambiado la ubicación del autobús de donaciones de sangre de Cruz Roja, ya que tenemos conocimiento de este cambio y nos ha llegado que no están satisfechos por este cambio, ya que han descendido considerablemente el número de donaciones. Gracias. Pues realmente no lo sé por qué se ha cambiado la ubicación. Entiendo que por razones técnicas de alguna ocupación de espacios. Nos enteramos y en el próximo pleno lo decimos. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer un par de preguntas al concejal de Ciudadanos. En primer lugar, no sé, quizás la teníamos que haber hecho antes la pregunta. La moción, entiendo la moción que en apoyo a órganos constitucionales y demás que les ha llegado, ¿la van a presentar para el próximo pleno? Bien, o sea, se lleva al próximo pleno. Vale, gracias. Y en segundo lugar, es una pregunta también para usted. Es para preguntarle si es cierto que la noche del 16 de noviembre, como nos ha llegado a nosotros, fue agredido el único policía local que se encontraba de guardia. Gracias. La fecha de 16 de noviembre. Jacobo, yo te voy a hacer un recordatorio de lo que dije en el anterior pleno, entonces ruego prudencia en este sentido, aunque insistan con las preguntas que puedan generar inseguridad.
volvemos a las preguntas que ya dijimos en el anterior pleno que no íbamos a comentar atrás. Si realmente, insisto, si realmente hay gran interés en estos datos, deberéis de solicitar las preguntas o reuniones con el responsable de seguridad y se aclararán para solucionar todas vuestras dudas. Sí, entiendo, y por eso le hacemos la pregunta, que de ser cierto es un tema suficientemente grave, ¿vale?, y entiendo o entendemos que debe ser de conocimiento al menos de todos los grupos y tenía que haber sido a priori. O sea, de ser cierto, nos tenía que haber informado de que había, entiendo yo, si tan importante cree que es, que nosotros creemos que es así, de haber sido cierto, informar a los grupos de que ha sucedido este tema, porque es un tema que no se ha conocido nunca en Morzarzal ni en muchos municipios de la zona, de ser cierto. Y le hago esta pregunta porque creo que es de interés para nuestros vecinos y ciudadanos. Únicamente aclarar eso. Gracias. ¿Alguna pregunta más del Partido Popular? ¿Partido Socialista? Sí, quería preguntar a la concejala de Empleo sobre la valoración que hace de las últimas cifras de empleo a 2019, al cierre de 2019, que ascienden a 577 desempleados, han descendido 12 durante diciembre y estos niveles superan el interanual con respecto a diciembre de 2018. Es la primera vez que sucede que un interanual supera al anterior en los últimos 4 años. Y nada, las estrategias para intentar paliar esto y si hay estrategias por colectivos individualizados y qué es lo que se va a hacer. Quizás te estoy dando opción a que respondas sobre la planificación, pero como es de nuestro interés te preguntamos por ello. Pues igual que hablas de las cifras de que se ha aumentado el paro, podías hablar de cuando baja el paro. Pero a lo mejor tiene algo que ver la inestabilidad política que estamos llevando. A lo mejor ahora que hay una normalidad, entre comillas, la cosa se tranquiliza. Pero la inestabilidad política, igual que hemos hablado aquí, todo es moral, no está fuera. Y es parte del gobierno de España. Con lo cual, la inestabilidad política ha hecho mucho. Sobre las cifras, te voy a decir solo las cifras de las memorias anuales de los servicios de Moralzarzal, porque a nivel nacional no te puedo hablar. Y no sé qué indicadores son los que se han usado para hacer esa valoración. Pero sobre la memoria anual y me voy a meter un poquito en sol, se ha colocado el 65% de las personas atendidas y en Dinamiza, de 111 ofertas, se han cubierto 102, más la gente que se coloca por sus vías o que no existe un servicio o que no comparte las ofertas que nosotros tenemos por servicio de intermediación. Planificación, pues la que estamos llevando y se está llevando a cabo por un servicio de empleo que estamos juntando con el servicio que hay en servicios sociales y que va a estar, otra vez, te insisto, en que va a estar fortalecido por medio de la formación. No te puedo decir más. Y que habrá cambios y que los irás viendo según vayamos avanzando, los iré comentando en pleno o como te insto muchas veces, si quieres, hablamos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? El otro día, por medio de las redes sociales, y quizás no es representativo de los grupos municipales, pero sí de personas de los partidos de Ciudadanos y Vecinos, hubo un debate sobre la gestión del agua y la red de abastecimiento. Y en ese debate de trasfondo lo que parecía haber es un intento, un estudio, una propuesta sobre el cambio en la gestión del agua y de la red de abastecimiento hacia otro modelo no municipal. ¿Esto está dentro de las propuestas del pacto de gobierno o es simplemente un debate que se pudo establecer en redes y no tiene que ver con las propuestas de acción de gobierno? ¿A nosotros nos has escuchado decir algo o solo en las redes? No, pregunta. No, pues si a nosotros, al equipo de gobierno, nos has escuchado decir nada, huelga la pregunta. Quiero decir, no. Es decir, ni venía en los pactos que son públicos y seguramente te has leído, ni es algo que esté ahora mismo en el debate del equipo de gobierno. Lo que tenemos en el debate único y exclusivamente son los compromisos programáticos a los que llegamos a acuerdo.
Ponte el micrófono. Oh, perdón. Nada, de ahí la responsabilidad de traer al Pleno, donde están representados los grupos, la pregunta, simplemente. Cuando hay agentes políticos que debaten de un asunto, hacer esa pregunta en un Pleno significa que los representantes de esos militantes pueden hacer la respuesta sobre si es una opción o no política, y de ahí la preocupación del Grupo Socialista. Y luego tengo otra pregunta para la concejala, perdona, que las tengo desordenadas, para la concejala de Empleo, sobre las cifras de los participantes en el concurso de Navidad, de los establecimientos que han participado, y una estimación sobre cuántas papeletas o cuántas ventas ha habido, por comparación con respecto a otros años. Pues te lo daré por escrito porque no tenemos la valoración, puesto que ni se han entregado las papeletas y, como he dicho antes, el sorteo está hecho y se puede ver los participantes y los premiados. Por lo tanto, no tengo esas cifras. Pero vamos, que hemos usado más o menos lo mismo que ha hecho el anterior concejal de Comercio para regirnos por algo. Y por último tengo un ruego sobre información municipal. Hace ya 4 plenos hemos pedido los procesos de contratación del parque acuático y no hemos recibido la información. Queríamos que conste en el acta del pleno, simplemente. Y hace un pleno ordinario, ha habido uno extraordinario por medio, pedimos los decretos de alcaldía que se habían emitido que levantaban reparos y tampoco los hemos bueno, no hemos tenido la respuesta de que no ha habido ninguno, por anotarlo como ruego. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, Zarzal en común. Sí, tengo un par de preguntas. Lo primero que queríamos preguntar era porque nos ha llamado la atención a través de multitud de vecinos que nos han comentado que durante el último mes han visto bastantes luces encendidas a altas horas de la mañana en algunos edificios municipales, el CAPI, la Plaza de Toros, la biblioteca, y querían saber si tenían conocimiento al respecto y si hay algún motivo por qué a esas altas horas de la mañana estén encendidos edificios públicos. De lo que sí que tenemos conocimiento, que por motivos de seguridad algunas veces se ha quedado durante las fiestas, no está Marcia para contestar, pues lo haré yo, la Plaza de Toros, que incluso ha tenido que haber alguna intervención del vigilante de seguridad en este sentido, y para poder ofrecer una mejor seguridad ha quedado encendido mínimamente algún edificio municipal. Del resto de edificios municipales, mientras que ha habido utilización, puede haber habido algún despiste del que no tengo constancia, pero no, únicamente Plaza de Toros, por los motivos que digo. Y tengo una segunda pregunta que nos ha llamado la atención porque sabemos que en la legislatura pasada hubo unos importantes arreglos en el techo del polideportivo. Ya sé que pertenecían a la cúpula central del polideportivo, pero nos llama la atención que pasa el tiempo y vemos una multitud de goteras en el polideportivo en diferentes zonas que nos llama la atención. Y pasa el tiempo, esto ya lo dijimos en la anterior legislatura o en alguna ocasión, y en esta legislatura sigue pasando, cada vez yo creo que van a más las goteras y vemos una preocupante falta de mantenimiento sobre ese problema, que entendemos que es un edificio enormemente utilizado por los vecinos y vecinas de Morazarzal, y las goteras van a más, crean enormes charcos, hay cubos, hay toallas. Primero que creemos que la solución no es poner muchas pegatinas en el polideportivo de lo bonito que está, sino precisamente crear soluciones para un problema que nosotros creemos que es importante. Eso da una mala imagen y además degrada las instalaciones. Creemos que, aparte de hacer arreglos, hay que trabajar en hacer un mantenimiento adecuado, como además en multitud de ocasiones ha recordado el equipo de gobierno a otros equipos a otros grupos municipales que están presentes en el pleno, ¿no? Les instamos a que hagan esas reparaciones, les volvemos a instar a que hagan esas reparaciones lo antes posible, y si nos pueden dar una previsión más o menos de cuándo las van a poder reparar. Te contesto una parte de la pregunta. Hay diferentes goteras en el polideportivo, es verdad, no ha habido mantenimiento durante los últimos X años, y esto ha supuesto que el deterioro sea muy grande, efectivamente.
Se mandó a reparar la cubierta del polideportivo, la cubierta central, la cúpula central, y la empresa que ha ejecutado la obra no la ha ejecutado correctamente y estamos ahora mismo en reclamaciones con ella para que venga a solventar esas deficiencias que tiene la cúpula central. Respecto a otras goteras que existen, que dices que hay toallas en pasillos y tal, ese tipo de goteras sí se está actuando actualmente sobre ellas y se están corrigiendo y cada vez hay menos goteras, no más, cada vez hay menos y se están corrigiendo en la actualidad porque tenemos allí personas trabajando en ellas, en esas goteras, no en las de la cúpula central, que eso es la empresa que ejecutó la obra que tiene que hacerse cargo del arreglo y estamos en trámites con ellos de que se ejecuten. Un segundito, que no quiero que se me entienda mal. O sea, entiendo que hay toallas y hay cubos porque la gente que trabaja en el polideportivo hace lo que puede. O sea, no es una crítica que pongan toallas y cubos. O sea, por favor, que no se me malinterprete con respecto a los trabajadores municipales que hacen lo que buenamente pueden con los elementos que tienen. Lo que pasa es que yo no me refería a las goteras, que entiendo que, bueno, de la cúpula central. Me refiero a los que somos usuarios del polideportivo de forma cotidiana o lo cotidiana que nos gustaría, por lo menos hacemos esos propósitos y más ahora a principios de año, vemos que efectivamente esas goteras no van a menos, van a más. O sea, vemos muchísimas goteras que estaban directamente en el pasillo que accede a donde están las saunas, la que va en dirección hacia la habitación de ajedrez y tal, en la entrada del polideportivo. O sea, que los que llevamos un tiempo utilizando ese servicio no vemos que vayan a menos, con todo el respeto te lo digo y no queriéndote llevar la contraria voluntariamente, pero no, de verdad la sensación que da no es de que vayan a menos, en absoluto, sino que es que además hay momentos en los que hay regueros de agua directamente corriendo por las paredes de piedra de esos pasillos. Y repito, de verdad, no quiero que se me entienda mal que los trabajadores municipales hacen lo que buenamente pueden con el material que tienen y no es una crítica, porque menos mal que ponen las toallas y esos cubos y hacen que el suelo no esté resbaladito y que la gente se pueda caer. Pero de verdad, no, por lo menos no tengo la sensación en absoluto, no sé, que esas goteras vayan a menos, sino que al revés. Tengo la sensación de que esas goteras van a más. Tengo fotografías, me ha parecido aburrido empezar a poner aquí fotografías de cosas mojadas en el polideportivo, pero no es una gotera ni dos ni tres, son bastantes más. Gracias. Como bien dices, es una sensación tuya. Pero bueno, te doy la razón, es una sensación que tienes y la acepto, que tengas esa sensación. Pero te invito a que vengas. Con el micro. No sé. Te invito a que vengas conmigo cualquier día de esos que nos vemos por allí y te invito a que repasemos todas esas goteras y veas dónde, para que te cambie la sensación un poquito, nada más. No sí. Yo sí quiero puntualizar porque de la gestión anterior quiero recordar que más de 1.200.000 euros se han invertido en el polideportivo. Es cierto que X años, yo los voy a puntualizar, desde que se hizo el polideportivo hasta que llegamos no se volvió a invertir ni un solo euro en el mantenimiento de aquellos edificios. Entonces, llevar a un correcto mantenimiento a absolutamente todos los edificios municipales es imposible. No estaba Ciudadanos aquí todavía gobernando cuando sí que cambiamos la cúpula del polideportivo y no lo han hecho correctamente. Está entrando mucho agua por una obra que han hecho incorrectamente. Una empresa a la que estamos reclamando y a la que posiblemente tengamos que terminar pues judicializando incluso el tema. Pero aparte de todo eso, hay que quitar las placas solares, que nunca han funcionado y que están generando goteras, a pesar de que los trabajadores municipales hacen todo lo que pueden para tapar esas goteras. No solo entran las goteras de arriba, también mana el agua de abajo. En las paredes vas viendo que mana el agua de abajo. Esto pasa constantemente. Seguramente hay que invertir otro 1 millón de euros más, pero llegamos a donde llegamos porque los presupuestos son los que son. Lo tenemos previsto, sabemos que hay que hacer un montón de actuaciones en el polideportivo, en la Plaza de Toros, que esta señora junto con la brigada ha estado quitando cubos de agua porque se mojaban a los locales. Esas son las construcciones que hemos heredado y esas son las construcciones que de alguna manera tendremos que mantener de la mejor manera posible, Iván. ¿Más preguntas? Juan Carlos, perdón. ¿Puedo intervenir por alusiones? Puedes intervenir. Por alusiones, ustedes de nuevo vuelven a decir la herencia del PP, pero ustedes llevan gobernando aquí 4 años y medio y siguen sin hacer nada.
Ahora resulta que la obra está mal ejecutada, una obra que han hecho ustedes, y resulta que el Centro Cultural no tenía esas goteras que ahora estamos viendo todos. El Centro Cultural, yo también soy usuaria del Polideportivo y efectivamente debo de tener las mismas sensaciones que Iván. Muchas gracias. Tú no, ¿verdad, Ángel? Hay que ir más al Polideportivo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo pleno. Ay, no, perdón. Hemos acabado los ruegos, ha venido arriba. Vox, perdón. Quería hacer una pregunta. Mi duda es ¿por qué no se concede la gestión y el mantenimiento al canal de Isabel II? Es un debate amplio. Pero mira, te lo voy a intentar resumir de una manera muy fácil. Ahora mismo los ingresos que se tienen en el ayuntamiento son en torno a 600.000 euros por la gestión del agua, aproximadamente. Entonces, lo que hay que equilibrar los presupuestos de tal forma que seamos capaces de generar otros ingresos para poder acometer todo esto que estamos debatiendo y poder pensar en dar esa gestión en un momento dado al canal de Isabel II, si así fuera conveniente. Pero eso, como insisto, no es un debate que ahora mismo esté ni siquiera en el equipo de gobierno. Vale, es que era por duda, porque al final este año se ha incrementado otra vez el presupuesto, entiendo, para arreglar roturas de agua y mantenimiento de las tuberías, y a lo mejor llega un momento en que ya el coste de ir aumentando el presupuesto año a año superior ya a concederle ya el mantenimiento al canal de Isabel II, que no lo sé, por eso es una pregunta, no lo sé. Tiene un debate muy amplio con muchas aristas que habría que ver. Yo he intentado resumirlo en lo que genera de ingresos al ayuntamiento, en la cantidad de inversión que habría que hacer. Evidentemente habría que ir, y esto se debería ir haciendo, y sí, es una herencia recibida, ¿qué le vamos a hacer? Se debería haber ido invirtiendo esos ingresos en el mantenimiento de estas redes, cosa que nunca se ha hecho, se está intentando hacer de manera equilibrada. No hemos llegado a los niveles que nos gustaría llegar, que es la inversión total de esos ingresos en la renovación del agua. ¿Por qué? Porque habría que dejar de mantener y de hacer un montón de actividades que ahora mismo en nuestro presupuesto no nos permite. En esa línea estamos trabajando desde hace 4 años y vamos a seguir trabajando. Ahora sí, si no tienes nada más, Juan Antonio, sí, pues adelante. El Partido Popular terminó, Marimar, te lo digo, ya de anticipo. En el momento que termine Vox, cerraremos el debate. Adelante. Soy breve. ¿Lo suelto todo de golpe o uno a uno? Que me está dando miedo ya. Bueno, nada, preguntar sobre el estado de la modificación de los perfiles para el acceso a GESDOC, que se decía que iba a estar sobre enero, ¿no? Para tener... La semana que viene tendré esto. Perfecto. Una sugerencia es revisar las señales y marcas viales de las que somos titulares, ya que me han llegado quejas que en la zona de Capellanía, la carretera Capellanía aquí a Moralzarzal y la zona de la calle de la Herradura y vía del Berrocal prácticamente no se ve ni una línea. Además, la parte esta de vía del Berrocal, que es donde se pone el mercadillo, ¿no? Y toda esta zona, ahí hay una zona de aparcamientos que está en el centro, que el que no conozca eso, vamos, se encuentra con los coches aparcados en la mitad, así de claro. Entonces, pues, eso, sugiero revisar esas señales y en caso de que esté en mal estado, pues, dejarlas en condiciones. Y luego me ha llegado el informe ya de Secretaría General respecto al régimen de colocación de carteles y otros elementos informativos en fachada de la Casa Consistorial. Entiendo que le ha llegado a todo el mundo, ¿no? Entiendo que luego al final no se puede colocar una pancarta de ningún partido político en la fachada, por lo que he entendido en el informe, ¿no? No. Sí, pues, perdón. Yo lo que he dicho en mi informe no es que no se puedan colocar, que necesitan autorización. Eso es lo que he dicho en mi informe, y bueno, que normalmente, y por costumbre, y porque los tribunales han sentenciado, las fachadas de los bienes de dominio público se deben emplear con carácter institucional, no con carácter partidista. Hay una prolija jurisprudencia que os he pasado de épocas duras en el País Vasco y la mayor jurisprudencia está ahí, el uso de las fachadas, que se siguen utilizando, por cierto, como si no pasara nada. Pero vamos, cualquiera puede... Vamos a ver, el principio básico es que cualquier uso de la fachada de la Casa Consistorial está sometido a autorización. En este caso, autorización del alcalde, que es el competente.
El régimen de uso, ahí lo explico. Hombre, las fachadas se deben utilizar para, insisto, cuestiones de naturaleza o publicidad de cuestiones de naturaleza institucional, con todo lo que esto conlleva en función de quien entiende cómo entienda lo institucional. Yo no digo más, digo que no se puedan colocar, ¿vale? Que literalmente lo que digo en mi informe. ¿Alguna cuestión más, Juan Antonio? Sí, bueno, entonces entiendo, ¿había autorización para esa pancarta o no había? Es mi duda. No, se dice que tiene que haber una autorización, ¿no?, para colocar la pancarta. Entonces lo que pregunto es, ¿existe esa autorización? ¿Para colocar qué pancarta? La pancarta que se puso. ¿El día el 8 de marzo? ¿O el 25 de noviembre? El 25 de noviembre sí había una autorización para hacer diferentes actos y lo que hemos hecho a partir de ahí es regularlo de mejor manera a través de este informe. Pero sí que había autorización para hacer diferentes actos los diferentes partidos y aquel día también. Contra la violencia machista es la pancarta, lo digo para que quede claro. Me parece que estamos hablando de una cosa que no me está llevando a pintar derecho y no, pero no estoy yendo ni mucho menos de nada. Que sí que es cierto que si necesitamos autorización hay que pedirla y tenerla, porque si no todo el mundo ponemos aquí las pancartas que nos da la gana. Queda claro, estaba dentro de los actos institucionales de ese día y a partir de ahí, para regularlo de mejor manera, se pide un informe a Secretaría y a partir de este momento, pues ya lo digo, que las autorizaciones irán siempre dentro de ese régimen de uso del carácter institucional. Los partidos pues podrán hacer ese uso en otro momento. Ahora sí, muchas gracias, nos vemos en el próximo pleno.